Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy, Alexis Cami conversa sobre Construyendo Equidad, reflexiones sobre género y liderazgo en el mundo empresarial con Tania Sumaeta, autora del libro Mujeres, Naturaleza y Gestión Organizacional, y Luz Vidal, subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género. Subsecretaria Tania, bienvenidas a este capítulo del Bien Común, donde estaremos conversando sobre cómo construir equidad en la sociedad. Veía algunos datos, solo el 15% de los puestos directivos en Chile son ocupados por mujeres. Y esto en un capítulo anterior, de hecho sobre el mismo tema, hablamos que hacia abajo de la organización incluso es el porcentaje incluso menos en puestos de liderazgo medio. Entonces me gustaría partir preguntándoles cómo es este tema, cómo están viendo este dolor social sobre equidad. Quizás, subsecretaria. Bueno, hoy día como gobierno nosotros tenemos un trabajo muy intersectorial para ver cómo abordamos estas brechas que tienen de participación en el aspecto laboral las mujeres y cómo se están haciendo políticas públicas hoy día para que la incorporación de ellas pueda ser plena, pueda ser también de una forma cada vez más liviana y no con los costos que ha tenido que darse hasta el día de hoy la participación laboral de las mujeres. Las mujeres que hacen doble o triple jornada, hace unos días atrás solamente estuvimos nosotros conmemorando a las mujeres cuidadoras. Esa función también las cumplen la mayoría de las mujeres, y cuando las mujeres asumen muchas veces el tema de subir en la escala de puestos, de funciones en una industria o en una empresa, muchas veces esas responsabilidades se van haciendo cada vez más grandes y como que comienzan a ahogarlas a las mujeres, cuando no hay una redistribución de las funciones del cuidado. Esto es súper importante de cómo nosotros como Estado hoy día nos hacemos partícipes de poder quitarle esas mochilas que llevan las mujeres para que puedan desarrollarse plenamente. Uno de los dolores yo creo que tienen las mujeres hasta el día de hoy es que la redistribución del cuidado no es tan efectiva como quisiéramos que ya estuviese dándose en pleno siglo XXI, donde los hombres no se van a quedar, como decía yo hace unos días en la OIT, no se les va a caer el pelo porque tengan que mudar a sus hijos, no les va a crecer absolutamente nada si ellos comparten las labores de las compras en la casa, el cuidado de personas mayores. Esas funciones debemos hoy día irlas atendiendo y entendiendo como partes de los cuidados que tenemos que tener como ciudadanía, como parte de esta sociedad más justa y equitativa, donde las responsabilidades se comparten en los distintos estratos. Tania, ¿cómo lo ves tú? Muy buena pregunta, porque efectivamente la representatividad de las mujeres, ¿verdad?, en la alta dirección es bastante escasa, fundamentalmente por cuestiones de historia también. O sea, son ustedes los que llegaron antes al poder, ¿verdad? Llevan más de 200 años instalados en el poder. Difícilmente nos van a dar una porción del 50%. Incluso ante el poder era físico, así que pero por cierto, de toda la historia, uno ¿no? tiene que siempre contextualizar históricamente para poder entender esta situación el día de hoy, en la actualidad. Y entonces cuando tú contextualizas, bueno, el rol de la mujer era la crianza, ¿verdad? El del hombre era el trabajo, ser el proveedor, y en esa dinámica, ¿verdad?, fue escalando la mujer y transformándose en un ser completamente hábil, lleno de competencias, porque empezaron a hacer las dos cosas a la vez. O sea, era trabajo remunerado y no remunerado en un solo ser, lo que nunca hizo el hombre. Y entonces nos exigieron por dos frentes. Y el costo que tuvo que asumir, bueno, en este siglo ya se empezaron a despertar muchas mujeres y se empezaron a dar cuenta que el costo era altísimo.
el estar ahí, ¿verdad? Tratando de resolver todas las materias de buena crianza, de responder correctamente o eficientemente en el trabajo, bueno, era un tema. Pero también nos enfrentamos a un prejuicio masculino que tiene que ver con esta historia. Y ese prejuicio masculino está también instalado no solamente en hombres, este prejuicio también está instalado en las madres de esos hombres. Y entonces te crían de una forma para entender que la mujer tiene un rol, ¿verdad?, que es histórico, antiguo, arcaico, obsoleto, ¿verdad? Pero hoy día ya no es así. Y entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién va a despertar primero? Hay muchas mujeres que despertaron primero y hay muchos hombres que despertaron también. Sin embargo, y que entienden esto, pero ¿cómo los hacemos que suelten un poco las cuotas del poder? Sistema. Y ahí surge la sistematización. Dentro de las organizaciones tiene que existir sistematización, tiene que existir modelos organizacionales para revertir estas realidades, pero que le hagan sentido al empresario, que le hagan sentido. O sea, este modelo no está disociado de la sostenibilidad de las organizaciones. No, este modelo de gestión equitativa va de la mano de la eficiencia, de la conciencia, de la productividad y de un montón de aristas que van en torno a la productividad. Bueno, de hecho, en base a lo que estamos hablando ahora, nosotros también desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos convencidos que estamos viendo un momento bien especial en la historia, en términos de que probablemente por primera vez en la historia de la humanidad hacer el bien común es buen negocio. Y esto se está dando porque se produjo un cambio de paradigma, un cambio estructural en la sociedad. Nosotros hablamos de 3 fenómenos que se acoplaron: la cuarta revolución industrial, todo el tema tecnológico, la crisis medioambiental y la crisis de sentido. Esta crisis que tiene a tanta gente, particularmente los jóvenes, preguntándose ¿para qué hago las cosas? ¿Cuál es el sentido de lo que hago? Entonces eso está produciendo un cambio de paradigma en la sociedad, en donde la empresa necesita reinventarse, tomar un rol distinto, y ahí para nosotros la clave está en lo que llamamos los valores generacionales. Los valores generacionales, que son estas creencias que las nuevas generaciones van instalando en la sociedad cada 10 o 20 años. Bueno, pasó que los millennials se encontraron con Internet, y al encontrarse con Internet se empoderaron y empezaron a instalar creencias mientras son jóvenes. Eso no había pasado nunca en la historia. Y una de esas creencias es justamente la equidad. Entonces hoy día la equidad es un valor generacional instalado por estas nuevas generaciones en la sociedad. Y cuando hablamos de equidad hay muchas dimensiones, una de ellas es la de género. Y por eso me gustaría partir haciendo una distinción y entender cómo lo ven ustedes entre equidad, ¿cierto?, y paridad. Cuando hablamos de equidad versus paridad, ¿que estamos hablando lo mismo? ¿Son conceptos distintos? ¿Cómo lo entienden ustedes? Yo encuentro que son conceptos complementarios, ¿ya? Porque en el fondo, en el fondo la paridad es un sistema que recién tiene un formato instalado para aplicarse y que debe ser por nivel jerárquico, ¿verdad? 50 y 50, hombre y mujer, alternancia en el poder, ¿verdad? Eso es paridad. Pero no nace la paridad ni el sistema paritario, no nace si no existe una conciencia conectada con esa equidad, ¿verdad? Porque si a ti no te hace sentido... Para ti, la paridad es una forma de expresar la equidad. Perfecto, muy bien. ¿Subsecretaria? Mire, yo lo diría en una forma muy simple. La paridad lo que busca es generar equidad. O sea, yo creo que la equidad por sí misma no se da. Esa igualdad que se busca, que esperamos lograr en un siglo XXI, donde hablamos de tecnología, innovación tecnológica, inteligencia artificial, hoy día no podemos estar con ciertos parámetros, como bien planteabas tú, Tania, que son arcaicos, donde la mujer debe estar cumpliendo ciertos roles. Hoy día una sociedad moderna, un país que pertenece a la OCDE, debe tener otros niveles de interlocutar entre los distintos niveles de la sociedad.
sin duda que la industria, la empresa, los organismos deben generar esta igualdad. Y esto lo digo a propósito de lo que nosotros trabajamos como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que con distintos instrumentos lo que buscamos es la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Pero igualdad en qué sentido? Igualdad porque en oportunidades. Uno de los elementos es que tenemos, o sea, que hay diferencias. Hay, ¿cierto? Y hay valor, hay, por lo menos esta es mi visión personal, en términos de que hay mucho valor en que las diferencias trabajen colaborativamente. Entonces, empujar la igualdad. ¿En qué dimensión? La igualdad, empujar la igualdad, y aquí lo voy a poner desde el punto de vista más de la industria o las empresas. Empujar la igualdad es darse la oportunidad de atraer talento, que si tú no lo tienes, estás perdiéndote una posibilidad de que ese talento te permita el crecimiento. Cuando nosotros dejamos de incorporar en nuestras industrias, nuestras empresas, hablando de este bien común, a la mitad de la población, es que estamos nosotros potencialmente perdiendo la capacidad de traer ese talento a la industria o a la empresa. Entonces tú estás dejando, como industria, como empresa, estás dejando de ganar. Te estás dejando de que ese talento incorporado se pueda generar más ganancia. Claro. Y acá, a propósito de lo que tú preguntabas, Alexi, cuando nosotros incorporamos a las mujeres sin duda tienen una forma distinta de mirar la sociedad. Y en eso sí coincido contigo en que podemos ser diferentes. Nosotros pensamos en el bien común. Nosotros pensamos, tal vez por esta situación tan de tantos siglos en los cuales nos han entregado el cuidado, nosotros vemos el bien común de la totalidad. Y muchas veces ahí es cuando las mujeres pierden la posibilidad, no sé si Tania estará de acuerdo conmigo, en que se pierde la posibilidad de poder seguir avanzando, porque muchas veces no se piensa desde el egoísmo, desde el yo. Bueno, es que el exceso de generosidad está justamente arraigado en una crianza femenina. O sea, eran las mujeres, ¿verdad?, las que en el fondo cedían terreno para que otros pudieran triunfar. Y esa generosidad se hereda en el tiempo, así como se heredan otras cuestiones que tampoco nos sirven mucho, porque en realidad ya varias nos hemos dado cuenta que eso no nos sirve, ¿verdad? Tiene que haber una cuota. Esto tiene que ver con equilibrios. O sea, cuando hablamos de equidad, también estamos hablando de equilibrios. En el fondo, la cuota nos está pidiendo algo que es algo muy distinto. Lo que pasa es que no están acostumbrados, pero es algo muy de reivindicación. O sea, es reivindicar una situación. Las mujeres... Pero la pregunta, cuando uno va por el lado de las cuotas, ¿cierto? Dice, no, es 50-50 porque representa a la población. Después uno podría decir, bueno, pero ahora empecemos a dividir por, no sé, edades o extranjeros versus inmigrantes versus no. O sea, ¿por qué en este caso sí cuota? Ese es el dolor. Ese es el dolor. Ese es uno de los dolores. Este es un dolor muy fuerte porque la mujer tiene una carga hoy día en la sociedad. O sea, estamos hablando de estadística. Estamos hablando de que hoy día la mujer tiene un 70% de las mujeres se queda con sus hijos y además tiene que salir adelante sola con ellos. Vamos a hablar de ese punto. Solamente recordar, estamos hablando con Luz Vidal, subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, que además tiene una historia impresionante que en algún momento tenemos que discutirla quizá en otro capítulo, y Tania Sumaeta, autora del libro Mujeres, Naturaleza y Gestión Organizacional. Estamos hablando justamente del tema de cuidado. El 70% decías tú de las mujeres. Sí. ¿Puedes repetir el 70% de las mujeres no solamente se queda a cargo de sus hijos, sino que también tiene que resolver el tema de darle alimento. El tema económico. Tiene que trabajar. Y aparte está que típicamente terminan siendo probablemente una proporción mayor los cuidadores de los padres también cuando son más grandes.
Asociado a esto de empujar la paridad, ¿ven ustedes que hay un costo social en términos de mujeres enfocadas en el trabajo, por ejemplo? ¿Qué pasa con el estado de la familia? ¿Qué pasa con... hoy día cada vez se escucha que quieren tener menos hijos las mujeres por distintas razones. Estamos hablando por el tema de si es que va a haber mundo o no va a haber mundo, pero uno de los elementos tiene que ver con la carrera profesional, el trabajo, etcétera. Este costo oportunidad de ser mamá. ¿Qué pasa con el costo social de que estamos envejeciendo como sociedad? Bueno, ese costo social yo creo que ya se nos está viniendo encima. Lo tenemos igual que el cambio climático. Se veía o se proyectaba que iba al 2050, íbamos a estar sufriendo las consecuencias, y hoy día lo vemos a distintos niveles mundial, de cómo esas consecuencias se están viviendo hoy día y cómo no se han tomado medidas y acciones oportunas para poder enfrentar ese cambio climático. Muchos hasta el día de hoy aparecen como negacionistas de esto. La misma situación de envejecimiento de la población es una realidad que estamos viviendo, y las consecuencias de ese envejecimiento también lo va a vivir la industria, la empresa, la no renovación de la fuerza laboral, pero también la demanda que se requiere hoy día para las personas que están envejeciendo. Y esa demanda va a ir desde los sistemas que se tienen que hacer cargo en los distintos estratos para otorgar el cuidado, de cómo mejoramos tal vez las pensiones que hoy día se tienen, que no les dan posibilidades a las personas mayores. Y esta baja de esta tasa de natalidad se viene dando ya hace un par de años. Por lo tanto, hay padres que hoy día están envejeciendo que quedaron con un hijo. Pero si ese hijo en el transcurso de la vida ha sufrido, por ejemplo, un accidente cardiovascular, ¿quién se va a hacer cargo de esos adultos mayores cuando las pensiones hoy día que se tienen no les alcanzan para pagar a una persona que los va a cuidar? Muchas de las realidades que hemos visto a propósito de los cuidados son madres, y aquí con noticias que nos duelen muchísimo, nos impactan, madres que han terminado atentando contra la vida de sus propios hijos ante la precarización de quién les va a hacer el cuidado cuando ellos no están. Sí. Con el dolor más grande, sin duda, no me logro dimensionar el sentimiento de angustia que tienen esas madres cuidadoras que muchas veces llegan a atentar contra su vida y contra la vida de sus hijos, porque saben que el sistema hoy día no los acompaña. ¿Qué nos falta para avanzar en esa dirección? ¿Qué a nivel de empresa y también desde políticas públicas para avanzar en esa dirección? Cosa que no sea un soy madre, o soy trabajadora. Lo que pasa es que es un todo, efectivamente. Es un todo porque las organizaciones no están aisladas de la sociedad, están insertas en una sociedad. O sea, los clientes son internos, colaboradores, y externos, la sociedad. Y con eso sobrevive una organización. Si nadie le compra una organización, ¿verdad? Porque no hay dinero y se tiene que priorizar la comida de un niño, ¿verdad? Las organizaciones también se retiran. Y si el inversionista se retira de un país, esto es triste, muy triste. O sea, desaparecen las plazas de trabajo, ¿verdad? El bienestar empieza a bajar de las familias, de la economía, el desarrollo empieza a tener cifras rojas, ¿verdad? Y todo eso genera un impacto dentro de indicadores macroeconómicos que son, riesgo país. Y entonces no vienen más a invertir acá. Y si no vienen a invertir acá, nos vamos todos para la casa. Todo. Porque esto es un efecto dominó o efecto manada que es agresivísimo. Entonces tú mueves una pieza y la escalada es tremenda. Y eso tremendo afecta ¿a quién más? A la mujer. ¿Por qué? Porque su carga hoy día en la sociedad está dispar. Porque la corresponsabilidad no funciona, estadísticamente no está funcionando. Por eso la pregunta es que si pudiéramos elegir, tenemos a la subsecretaria y le vamos a dar un deseo de una política pública que ayudara en esta dirección. ¿Qué se imagina? Mira, si tú me pides una sola, estuve hace unos días atrás con Banco Estado.
incluso un Banco Estado que tiene una de sus áreas que la ciudadanía podría verlo como con resistencia, como nos dijo alguien por ahí, los chicos malos del Banco Estado, que son el espacio de cobranza de Banco Estado. Y ellos, me tocó estar con ellos a propósito de que se estaban certificando en la norma 3262, una norma chilena, la primera que tiene Chile, que es la conciliación laboral, familiar y personal, y que lo que busca esta norma es hacerle una radiografía a la industria y a la empresa para saber cómo están. ¿Dónde hay falencias? ¿Dónde hay dificultades de implementación de políticas para generar una verdadera equidad desde la institución? Hoy día tenemos nosotros alrededor de 200 empresas que están en Chile certificadas con esta norma, pero necesitamos más, que las empresas se miren a sí mismos hacia adentro y vean cómo están, porque cuando tú quieres generar cambios, tienes que empezar por casa. Esos cambios deben partir desde allí para poder entender las brechas, las dificultades, los sentires, los dolores que tienen los trabajadores de esa institución. Y desde allí, cuando tú mejoras eso, vas a ir generando cambios estructurales, cambios que se van a ir como cuando lanzamos una piedra en el río y empiezan a producirse olas, pequeñas olitas. De esas mismas formas se van generando los cambios culturales que hoy día se requieren para poder ver mayor participación de las mujeres, para poder ver mayor equidad, para poder ver mayor compromiso también, ¿por qué no decirlo?, desde la ciudadanía con esas mismas empresas o industrias. La ciudadanía va a cuidar el crecimiento cuando hay empresas que realmente están comprometidas con el bien común, con el bien de la sociedad. Hoy día yo creo que el mayor prestigio que tienen las empresas es cómo resuelven para sus clientes o consumidores. Exacto, concuerdo plenamente. Y es más, no solamente tenemos las normas chilenas, sino que también tenemos las ISO, que son las 53.800, por ejemplo, de equidad y género, hoy día fresquita, y eso es nivelar internacionalmente. Es decir, un conglomerado de empresas que quiere nivelar hacia arriba tiene que hacer este esfuerzo, lo tiene que hacer. La 9001, que es calidad, también está hablando de la igualdad. La 27.000 está hablando de responsabilidad social empresarial como punto central, la equidad. Entonces no es un tema aislado, ya es un tema sistémico, internacional y de nivelación hacia arriba. Y eso es sostenibilidad fundamentalmente, y eso es lo que te va a hacer el cambio del paradigma que necesitamos. De hecho, hablas tú de responsabilidad social empresarial. Nosotros creemos que este es el momento de la conciencia empresarial, que más que hacer como actividades o acciones aisladas, tiene que ver con mirar la organización, la empresa de una forma distinta, en donde se agrega valor a todos los grupos de interés y como consecuencia entonces tenemos mayor rentabilidad. Y la evidencia está mostrando, de hecho, en línea con lo que estás diciendo tú, Tania, que la empresa que van en este camino logran la sustentabilidad y mejores rentabilidades que las que no. Efectivamente, esa es la diversidad en definitiva. El valor de la diversidad, que de hecho en otro capítulo mostrábamos, creo que eran datos de UMAP, hablaba de que era un 44% más rentable las empresas que tenían una alta diversidad en su organización. Pregunta, nosotros en Occidente, cuando se produce, hablamos antes de la crisis de sentido, que tiene que ver con cuando ocurre la caída de los grandes relatos, y el principal relato que cayó en la sociedad es el cristianismo, como un gran relato, ¿cierto? Y ahí lo que ocurrió fue que en la práctica salió una ética que, nos guste o no, había ciertos elementos que marcaban como los mínimos comunes de la sociedad. Y ahí Occidente entonces queda básicamente, los individuos quedan en gran medida a manos de, por una parte, el mundo privado de la empresa y por otra, el mundo político. Y las organizaciones, ambas producto de la individualidad que empezó a generar todo esto, empezamos cada uno a mirar nuestros propios intereses y fuimos un tanto corrompiendo el sistema. Y hoy día justamente la oportunidad de este cambio de paradigma que estamos hablando es que, como el bien común es buen negocio, hoy día reintroducir ética
en las organizaciones es buen negocio. Y necesitamos construir mínimos comunes en la sociedad. Es que es un mínimo, y en realidad, mira, el tema, por ejemplo, Karin, eso aborda lo que necesitamos hoy día en términos de ética. Era tan terrible leer la historia de Karin en toda su desesperanza, en toda su ancho y dolor, y cómo ella trata de salir adelante, se desespera, bueno, y finalmente toma la decisión de alejarse de todo. La pregunta si esto es, porque además estamos hablando desde la empresa, y hoy día el gobierno está pasando por un momento complejo, también relacionado con... Es que es un sistema, la empresa puede ser una organización, y ese mismo día que ella muere, ¿verdad?, está su jefa, ¿verdad?, celebrando, y entonces tú dices, ¿qué pasa aquí? Que me estalla la cabeza en realidad, porque esto tiene que ver con la ética. Eso es la ética. ¿Y cómo recuperamos ese espacio desde la empresa y también desde el gobierno, desde las autoridades públicas, ¿cierto? Cuando nos pasan estos eventos, cuando vemos los casos que están apareciendo, ¿cómo lo ven? Mira, yo creo que, como bien planteas tú, hoy día el cuestionamiento a la institucionalidad y a quienes participan de la institucionalidad es muy fuerte. A mí me tocó hace un tiempo atrás estar en Senapred, el organismo que hoy día trabaja por toda la... Antiguamente la gente a lo mejor lo conocía más como ONEMI. El organismo ONEMI que acoge a la ciudadanía o que va en atención cuando hay catástrofe a nivel nacional, y en esa función de trabajar colaborativamente los distintos organismos públicos y privados, nos encontramos que se le otorgó a bomberos el proceso de comunicar cuando hay trabajo preventivo. ¿Y por qué uno se preguntaba, ¿y por qué se le entregó a bomberos? Porque hoy día son muy pocas las instituciones del Estado, de la sociedad, que pueden tener la credibilidad. Y esto por distintos factores. Niveles de falta de ética en el actuar, procesos de corrupción que se han dado. ¿Cómo están trabajando el tema de ética a nivel del gobierno? ¿Es algo que cómo se está introduciendo con fuerza? Yo creo que incluso hoy día yo me atrevo a decir que el mismo caso que hemos estado enfrentando las últimas semanas, y de la cual muchas veces hay ciertos sectores que tratan de sacar aprovechamiento cuando no han empujado o no les ha interesado avanzar en los derechos para las mujeres, hoy día tratando de sacar un oportunismo político. La sociedad también lo observa con ojos muy críticos. A mí hace un par de semanas atrás, un fin de semana, me tocó estar reunido con personas que no están absolutamente para nada vinculadas, digamos, al actuar político, campesinos. Y ellos me decían, es lamentable que nosotros tengamos que pagar con nuestros impuestos, campesinos, digo, de la región de la Araucanía, gente muy pobre, que me decían, es lamentable que tengamos que pagar con nuestros impuestos los salarios de funcionarios que hoy día están siendo corrompidos para poder buscarse beneficios propios. Y en esto nosotros hemos sido súper claro y transparente. A veces cometiendo errores comunicacionales, y puedo estar de acuerdo o no con ello, que ha sido el momento oportuno o no, puedo estar de acuerdo con ello, pero creo que hemos actuado con absoluta transparencia ante la ciudadanía. Subsecretaria. Y eso creo que la ciudadanía, si me permites, creo que eso la ciudadanía lo valora mucho. Hoy día las cosas no se esconden bajo la alfombra, no tienen que pasar 10 años para que se sepan ciertos casos, y es mejor que la ciudadanía lo vaya sabiendo con tiempo. No vamos a responder por todos los casos que ocurran, pero vamos a seguir empujando políticas donde los actos de corrupción, los actos deleznables que se conocen con los impuestos de los chilenos, incluso más precarizados, a quienes no les alcanza para llegar a fin de mes y que pagan los impuestos consumiendo 1 kilo de pan, comprando 1 litro de benzina, se merecen esos chilenos que nosotros como autoridades de distintos espacios, público o privado, instituciones independientes del Estado, tengan absoluta transparencia. Subsecretaria Tania,
muchas gracias por haber venido hoy día al Bien Común. Se nos acabó el tiempo, nos quedaron un montón de temas para conversar, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando sobre otro dolor social y cómo desde la conciencia empresarial podemos aportar y al mismo tiempo que hacer negocio. Así que hasta la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.